Ya está. Y seguimos aquí. Bien, entonces la última parte vamos a hablar de lo que son las provincias energéticas. Okay, las provincias energéticas son aquellos lugares, aquellos espacios geográficos donde se acumulan las mayores volúmenes de hidrocarburos a nivel mundial. Ya vamos a ver su definición más adelante. Bien. Aquí está Perrodón, en el año 1980 sugiere el concepto de una provincia petrolera, ¿okay? Compuesta por una o varias cuencas sedimentarias con características geológicas comunes e historias comunes. Generalmente incluye varias zonas petroleras. Okay, las provincias petroleras, estas provincias energéticas clásicas, siguen siendo las principales productoras de hidrocarburos del mundo. Los suministros de hidrocarburos, las ganancias de las compañías petroleras, las principales actividades de exploración y producción seguirán estando ligadas a estas provincias. ¿Cuáles son las principales provincias? Oriente Medio, Norte y África Occidental, Oeste y Este de Texas, México, Venezuela, Siberia, Canadá Occidental, Delta del Níger y Mar del Norte. Esas son las principales provincias energéticas. ¿Ok? Muchas cuencas han sido importantes provincias productoras de petróleo durante un gran número de años. Por lo menos les puedo mencionar algunas de estas cuencas. En el caso del este de Texas, ya vimos que a finales de los 1800 ya eran una importante productora de hidrocarburos. En Venezuela la producción de hidrocarburos comenzó a inicio de 1900, ¿vale? Y todavía siguen siendo importantes. ¿Okay? Pero otras solo han revelado recientemente sus tesoros de hidrocarburos, por ejemplo, el Mar del Norte y Alaska en la vertiente norte. Ahí han revelado el Mar del Norte recientemente, es para 1970, 1980 que se descubre el potencial de hidrocarburos que hay en esta zona. ¿Vale? Otras regiones como Venezuela y Siberia siguen sorprendiendo con nuevos descubrimientos gigantes de crudo. A pesar de que en Venezuela se ha descubierto el crudo y se ha producido desde 1900, todavía se siguen descubriendo volúmenes de hidrocarburos clasificados como gigantes. Gigantes, simplemente unas acumulaciones con un número específico, pero son bastantes las unidades volumétricas que hay, ¿vale? Bien, más o menos entonces estas provincias petroleras que propone Pueyrredón las reclasifica el Servicio Geológico de Estados Unidos para el año 1999 y simplemente en esta imagen, en este mapa mundi, vemos las diferentes provincias petroleras. ¿Okay? Vemos algunos ejemplos. Por lo menos está la provincia petrolera del Golfo de México de Cuba, está aquí señalada, el Golfo de México profundo, ¿okay? La provincia petrolera de Alaska. Bien, en total hay alrededor de, creo que sale en la próxima lámina, ya voy, me voy a pasar la próxima lámina, ¿ok? 350 provincias petroleras a nivel mundial. ¿Okay? Ese es el número de provincias petroleras a nivel mundial. De esas 350, las primeras 20, eso se acumula en orden de mayor volumen. La número 1 es la que tiene mayor volumen a nivel mundial. Las primeras 20 tienen alrededor del 70-75% de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial. O sea, imagínense ustedes, entonces, las primeras 20 provincias ya tienen el 75%. Y las primeras 45 provincias tienen alrededor del 90%. ¿Ok? El resto está entre la provincia número 50 y la 50, solamente tiene el 10% aproximadamente. ¿Ok? Si mal no recuerdo, creo que Ecuador está posicionada, o la cuenca oriente de Ecuador está en la 120 por allí. ¿Vale? Mientras que si comparamos, por lo menos que me lo sé de memoria, Venezuela es la número 11, es el lago de Maracaibo, y la número 18, si mal no recuerdo, es la cuenca oriente. Venezuela tiene todos dentro de las 20. Bien, entonces allí simplemente para ver un poco la desventaja competitiva que tiene Ecuador en meterse dentro de la OPE. ¿Okay? Desde el punto de vista solamente de asignación de cuotas. Desde el punto de vista de político también tiene algunas cosas importantes. ¿Vale? Bien, volvemos atrás para seguir con estos números, estas estadísticas. Aquí vemos un poco más de estadística. Dice, vale, estos autores señalan que unas 20 provincias petroleras, las que les decía, gigantes, contienen más del 85% del total de crudo mundial. ¿Vale? Sin embargo, estas provincias cubren solo el 20% de la superficie total de las cuencas sedimentarias. ¿Vale? Entre ellas está la provincia del Oriente Medio, la cual contiene un número bastante elevado que representa más de la mitad de la producción mundial de las reservas probadas. ¿Okay? El Oriente Medio produce más de la mitad, su volumen representa más de la mitad de la producción mundial.
¿Vale? Si el crudo pesado y las arenas bituminosas, mencionaba hace un ratito, creo que era Ángel que nos preguntaba esto, se incluyeran en los cálculos de reserva del mundo, las provincias del oeste de Canadá y del este de Venezuela contendrían una cantidad similar de petróleo que en el Medio Oriente. Juntas, estas tres provincias representarían más del 75%. Si se considerara las arenas bituminosas dentro de las reservas probadas de crudo, solamente el Medio Oriente, el oeste de Canadá y Venezuela tendrían más del 75% de las reservas mundiales de hidrocarburos. Bien, este ya lo vimos. De estas provincias petroleras, de estas principales 20 provincias petroleras que están aquí, ¿cuáles son los factores comunes desde el punto de vista geológico? Desde el punto de vista geológico, tienen tres factores comunes principales. Una, existe una roca generadora. Acuérdense que yo le he introducido un poquito este concepto. Hay una unidad completa dedicada a entender lo que es la roca generadora y a cómo estudiarla. Una roca generadora es aquella la que genera el hidrocarburo, a partir de la cual se forma el hidrocarburo. Bueno, estas cuencas, estas 20 primeras provincias energéticas, tienen una roca generadora, ¿vale? Que se formó o en el Cretácico, o en el Jurásico, o en el Paleozoico. ¿Vale? De hecho, la roca generadora de Ecuador está aquí. Es el equivalente a la Luna en Venezuela, Villeta en Colombia, y en Ecuador se llama Formación Napo. ¿Vale? Si ustedes algún día tenemos la oportunidad de hacer un field trip en Venezuela, yo les taparé, les vendaré los ojos de la cara con una venda, los montaré en un avión, ustedes no sabrán que se montará un avión y los bajo en la formación La Luna, pero en Venezuela les quito la venda de los ojos y los pongo frente a esa roca y le digo, ¿cómo se llama esta roca? Ustedes me van a decir, se llama Formación Napo. Porque es igualita a la formación La Luna. Es la misma roca, simplemente. Es la roca cretácica, es la roca asociada a la transgresión cretácica importante. La transgresión que hubo, ¿vale? Que invadió, los mares invadieron la mayor cantidad de los continentes existentes para el Cretácico. Y que en este caso, el territorio ecuatoriano se formó o se depositó la formación Napo. Bien, en Venezuela se depositó la misma formación, pero se llama La Luna. Y en Colombia se llama Villeta. ¿Ok? Hay otra roca generadora jurásica, ¿vale? Que se llama, la principal representativa es del Mar del Norte, se llama la Kimmeridge Clay. Y hay otra paleozoica que es la Tanesuf Hot Shale, ¿vale? Entonces, estas 20 cuencas, principales provincias energéticas, tienen una roca generadora, alguna de estos tres tipos de roca. Los sellos son extensos. Los sellos es otro factor importante dentro de el sistema petrolero de una cuenca segmental. Se refiere a aquellas unidades de roca que van a evitar que el hidrocarburo escape hacia superficie. Vale, vamos a ver una unidad específica de esto también. Entonces los sellos son extensos, quiere decir que son amplios, son depositados en condiciones marinas, lutitas marinas, ¿vale? Y evaporitas. ¿Ok? Y el marco tectónico, ¿vale? Característico de esta cuenca es un marco tectónico de cuencas polifásicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son cuencas que han sufrido diferentes etapas tectónicas. En un momento han sido un rift, en otro momento han sido un margen pasivo, en otro momento han sido un margen compresivo. Han evolucionado varias veces alrededor del ciclo de Wilson. La cuenca amazónica ha evolucionado varias veces alrededor del ciclo de Wilson. ¿Vale? Bien. Vamos a entrar en esta parte de hacernos esta pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda? Okay, ya habíamos hablado un poco en torno a eso. ¿Cuánto tiempo nos queda de reservas de hidrocarburos? Bueno, fíjense, alrededor de 1984 se habían producido aproximadamente el 30% de las reservas de crudo, ¿vale? Y el 6% de las reservas de gas a nivel mundial. En la actualidad, las reservas restantes, junto con los importantes descubrimientos recientes de hidrocarburos, significan que más del 70% del crudo y el 95% del gas no se han producido. ¿Sí? Entonces, para el 84 ya se habían producido el 30%, pero actualmente todavía queda el 70% abajo de crudo y el 95% de gas. Prácticamente no se ha producido gas. Bien. ¿Cómo están acumulados? Lo que habíamos visto en estas provincias energéticas. Bueno, hablamos de la provincia energética, agrupamos en una escala mayor ahora las provincias energéticas dentro de, digamos,
ubicación geográfica a una escala más grande. Entonces, en el Oriente Medio se acumula el 63.3% de las reservas de crudo a nivel mundial, según la estadística de la BP, ¿no? Para el 2004. En Europa y Asia el 9.2% y en Centro y Suramérica, que es lo que nos interesa a nosotros, estamos en tercer lugar con el 8.9%. Bien, para el año 2004, esas mismas estadísticas, ahora en número, esto no debería ir aquí. En número, el Medio Oriente tiene 726 mil millones de barriles. Y fíjense la diferencia con respecto a Europa y África, que tienen 105 mil, y nosotros en Centroamérica y Sudamérica, que tenemos 102 mil millones de barriles. Vale. En gas se invierte un poquito, o se iguala un poquito, mejor dicho, Europa iguala un poquito las reservas del Medio Oriente. En gas tiene 71 mil trillones de pies cúbicos y Europa ya se alcanza los 62. Vale, esto es simplemente porque en Siberia, okay, en toda la parte norte de Rusia, vale, hay grandes volúmenes de acumulaciones de gas. Entonces, es el efecto del impacto Siberia sobre las reservas de Europa y Eurasia. En este caso, Centroamérica y Sudamérica, fíjense que desciende casi a la última posición de volúmenes de gas. Bien, otra clasificación, en este caso el Journal de Oil and Gas del 2006, ¿vale? Más o menos sigue proponiendo el Medio Oriente como la provincia con mayor volúmenes de hidrocarburos, en este caso 739 mil millones de barriles, y coloca a África con 114 mil, casi que Europa ya se ha igualado, y Sur y Centroamérica un poquito más atrás. Bien. Bien, este numerito, esta tablita que está aquí, que es la estadística del 2015 de la BP, un poco más actualizada, es importante para nosotros ver unas cosillas aquí. Fíjense, están señalados diferentes países. Yo puse en cuadritos rojos, sobre todo nos interesa ver Ecuador. Okay, vamos a ver Ecuador y hay otros. Aquí lo que debemos es lo siguiente. A finales del año 1995, Ecuador tenía 3.000 millones de barriles de reserva. Vale, para el 2005, Ecuador tenía casi 5.000. Eso significa que se descubrieron nuevos volúmenes. Okay, a pesar de que hubo producción, se descubrieron nuevos volúmenes, por lo tanto aumentó. Para finales del 2014, Ecuador casi que duplicó. Okay, está en 8.000. Produciendo a la tasa de 500.000 barriles más o menos por año, por día, mejor dicho, en Ecuador. Vale, si nosotros agarramos esa tasa y la dividimos agarramos el número de reservas que tienen estos 8.000, agarramos la tasa de producción diaria, lo multiplicamos por lo que dura un año y sacamos esta relación que está aquí, que es el RP, nos da cuánto tiempo le queda a Ecuador por producir. Y aquí dice, más o menos, según la BP, a Ecuador le quedan 40 años de producción. Okay, con los valores reportados en el 2015. 40 años para agotar su reserva. Bien. En el caso de Venezuela, vamos a poner el caso de Venezuela. Vale, no vamos a entrar en el detalle de cada número, pero a Venezuela le quedan 313 años de producción de hidrocarburos. En el caso de Canadá, 100 años. En el caso de Colombia, alrededor de 6 años. Sí, y así hay otros ejemplos. Vamos a ver. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, le quedan alrededor de 68 años y en Siria, 260 años de producción de hidrocarburos. Okay, aquí hay otro, en el caso de Libia, 306 años. Bien. Entonces, este número, lo que quiero es que ustedes tengan en mente eso de que los volúmenes de hidrocarburos se van a acabar, que el petróleo se va a acabar. Eso es por lo menos una falsa. Lo que tenemos es que vamos a migrar a otra energía y debemos de migrar a otra energía, eso sí. Bien, aquí simplemente les dejo estas tablas para que ustedes la tengan a su disposición y puedan verla más a detalle. Las mismas tablas, pero llevadas en formato de diagrama de torta. Vemos la distribución de acuerdo a las provincias. No vamos a entrar en el detalle de esto. Prefiero dejar un tiempo para preguntas o cualquier otra cosita. ¿Vale? Siempre vemos el Medio Oriente como lo mayor y algunas otras allí distribuidas. ¿Vale? Esto es crudo. Esto es gas. ¿Okay? Siempre Medio Oriente dominando, pero aparece ya más Siberia, en este caso, impactando, ¿okay? Sobre el volumen total de gas a nivel mundial.
Esta sí quisiera comentarlo un poquito, y esto es simplemente producción y consumo, de acuerdo a las estadísticas de la BP para el 2004. Vale, fíjense que el Medio Oriente produce alrededor de 29% de las reservas, de los volúmenes vendidos diariamente, pero es el que consume solamente el 6% de lo que está en el mercado. Entonces, prácticamente, si ustedes sacan la cuenta, es sencillo, ¿no? 29 menos 5, menos 6, venden el 23% de lo que produce. ¿Vale? Y la venta es la ganancia que se genera. Si vemos América del Norte, produce 18.2%, pero consume 30% de lo que está disponible. Entonces tiene que comprar, es un comprador. Es un productor y a la vez un comprador. En el caso de Sudamérica, produce 9.2% y consumimos alrededor del 6%. Solamente vendemos el 3%. O sea, solamente obtenemos de ganancia el 3%. Bien, entonces hay una diferencia importante entre los países productores, entre las regiones productoras y los consumos. Bien, los consumidores. Ya por último, esta es la última lámina, sí, hablar un poquito de lo que es el precio del hidrocarburo. Vale, sobre todo, usted está muy familiarizado con este hecho porque el año pasado ocurrió algo muy importante dentro de esta gráfica. No está contemplado dentro de la gráfica, pero ya yo la incorporaré luego, ¿ok? Fíjense, esta es la evolución histórica según la estadística de la BP del año 2015, la evolución histórica de los precios de hidrocarburos. Vale, fíjense cómo ha ido variando en esta escala. En la escala vertical está el precio. Aquí es $10 el barril, $20 el barril y así sucesivamente. Está en la escala vertical son el precio del barril en dólares y en la escala horizontal son los años, simplemente el periodo. Aquí en la escala horizontal es el times. ¿Vale? Y aquí vamos a ponerle que es el price, ¿no? Bien. Entonces, fíjense cuando ocurre el descubrimiento de los precios del petróleo, con el coronel Drey alrededor de 1819, como habíamos hablado, aumenta muchísimo, pero enseguida ocurre el boom petrolero de 1861, aumenta, y después está la debacle. La debacle fue esta, ¿ok? Cuando hubo declinación acelerada de los yacimientos. El precio del petróleo bajó muchísimo. ¿Vale? Luego hubo otros hechos importantes, no están marcados aquí, pero yo les marqué en negro lo más importante. Los descubrimientos en Texas, que fueron importantes para el mercado de hidrocarburos a nivel mundial, lograron que se aumentara puntualmente los precios de hidrocarburos subieran, ¿ok? Se habían mantenido más o menos en promedio en esta zona. Bien, la revolución de iraní del año 75 provocó esto, una desestabilización en Irán, digamos, provoca que hubo un aumento en los precios del crudo. O esta que está aquí, que es más reciente, que quizás ustedes la conocen, la primavera árabe, ¿vale? Sobre todo en Egipto y en Siria, en Libia, ¿vale? También ha causado esos impactos. Recientemente lo que yo les decía, probablemente la curva haga algo así y ahora cayó, ¿no? En el año 2021 habría que colocar aquí el COVID, ¿ok? COVID o la pandemia del COVID del 2020, ¿vale? Con los precios por debajo, ¿vale? De lo tradicionalmente conocido y asociado a sobreproducción, ¿ok? Almacenamiento excesivo por 90 de la producción de hidrocarburos. Bien, entonces esta era la última lámina, sí. Yo voy a cortar aquí y bueno, voy a pasar a la lámina, a la página donde están ustedes. Bien, entonces ya con esto terminamos lo que sería la unidad 1. Con esto nos hemos paseado sobre la evolución histórica de la producción y exploración de hidrocarburos. Hemos visto un poco también lo que es la provincia energética, cómo se distribuyen los hidrocarburos a nivel mundial, ¿vale? Y hemos hablado un poquito de cuáles reservas de hidrocarburos están asociadas al Ecuador, cuántos resta por producir en Ecuador. Hemos hablado inclusive de la historia del Ecuador específico, desde el punto de vista de exploración y producción de hidrocarburos, y algunos conceptos básicos en la primera parte de la clase. Ok, con esto damos por finalizado la unidad 1, vuelvo y repito, de la materia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quisieran que volviéramos a repasar? Michelle nos dice aquí, profe, no me queda claro cuando indica que no se acabará el crudo, sino que hay que migrar a energía. ¿A qué tipo de energía se refiere?
Vale, a lo que nosotros estamos tradicionalmente ahora escuchando hablar, energía tipo verde, ¿vale? Energía verde, energía que provenga del viento, del sol, inclusive la energía que provenga del mar, ¿okay? Que no está siendo todavía desarrollada ni entendida. Este tipo de energía es la que definitivamente el hombre, si quiere mantener sobre la Tierra, deberíamos de migrar, ¿vale? A eso me refiero, Michelle. Y que estamos en camino a hacerlo, ¿okay? Ya las grandes empresas de hidrocarburos, de hecho, muchas de ellas ya tienen una sección específica dedicada al desarrollo de energías verdes. No solamente ya ahora están metidos solo en el negocio de los hidrocarburos, sino que muchas de ellas, Exxon, Shell, Texaco, ya tienen ahora una sección para el desarrollo de energías verdes. Vale, o sea, ya saben que los hidrocarburos en algún momento van a dejar de proveer, van a dejar de ser la fuente de energía primaria y que va a haber otras energías y por lo tanto ellas van a migrar su negocio hacia las nuevas energías, estas empresas grandes. ¿Sí te queda claro ahora, Michelle, a eso? Sí, vale. Era un poco la pregunta que yo le hacía el día de ayer, creo que nos vimos, le decía, ¿usted creen que valga la pena seguir viendo hidrocarburos? Un poco más o menos relacionado a esto. Ok, sí tiene sentido seguir sabiendo de hidrocarburos porque la transición hacia energías verdes todavía no está hecha, todavía no se ha logrado, faltan bastante tiempo, entonces debemos de seguir todavía, digamos, aprovechando el hidrocarburo como fuente de energía primaria, pero sabemos que por la sostenibilidad de la raza humana, si lo queremos ver así, en el planeta Tierra, debemos emigrar y ser un poco más limpios en las energías que utilicemos. Okay, hay acuerdos ya establecidos para dejar de producir automóviles para el año 2030 en Ecuador no, en Europa, sobre todo, ya hay acuerdos establecidos, firmados, donde no se producirá ya automóviles que consuman hidrocarburos, sino que tienen que migrar totalmente a energía eléctrica o otro tipo de energía. Vale. A eso me refiero, Michelle. No, el mensaje que yo le quería dejar era eso. El hidrocarburo no se va a acabar, ya ustedes vieron los volúmenes, sino que va a pasar como las grasas de ballena. ¿Okay? Las ballenas afortunadamente no las extinguimos, pero la dejamos de utilizar como fuente de energía, ¿okay? La grasa. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que quisiéramos que aclaráramos? ¿O algún comentario que quisiera agregar? Profe, ¿podría repetirme por favor nuevamente como la diferencia de conceptos entre hidrocarburo, petróleo y el crudo? Por Vale, vale, perfecto. La diferencia es la siguiente. Petróleo es sinónimo de hidrocarburo. ¿Sí? Petróleo es sinónimo de hidrocarburo. Cuando nosotros utilizamos el término petróleo, estamos diciendo, ¿vale? Estamos diciendo que allí está contenido los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. Lo que sucede es que en muchos de los países, de habla hispana sobre todo, cuando nos referimos, cuando utilizamos el término petróleo, ¿vale? Estamos queriendo decir la parte líquida y no es así. ¿Sí? Académicamente no es así. ¿Vale? Lo estamos haciendo mal. Cuando nosotros en nuestro texto o en nuestra forma de hablar decimos petróleo, involucramos los tres tipos, los tres estados de la materia. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo mal? Que decimos petróleo para referirnos solamente al líquido. Eso es lo que estamos haciendo mal. Si quisiéramos hacerlo correcto, entonces deberíamos decir crudo, o deberíamos decir aceite, como se dice en México, o deberíamos decir petróleo crudo o petróleo líquido. ¿Vale? Yo le voy a decir algo que ustedes nunca han escuchado, pero si lo dice no estaría mal. Podríamos decir petróleo gaseoso. ¿Vale? Suena demasiado extraño. Nadie lo ha dicho, nadie lo va a decir, de hecho, pero sería correcto decirlo así, de esa forma, petróleo gaseoso. Nosotros evitamos de decir petróleo gaseoso porque directamente le decimos gas. ¿Sí? ¿Está más claro ahora, Michelle, o no?
Ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Vale, yo como Michelle, yo muchas veces, como me formé en la industria petrolera, y en la industria petrolera siempre decimos petróleo, petróleo, petróleo para referirnos al crudo. Está mal utilizado. Yo muchas veces sigo cometiendo ese error a pesar de que tengo ya 10, 12 años en la docencia y que trato de hacer esta aclaratoria y que trato de que el estudiante lo utilice de la mejor manera. Todavía yo mismo sigo cometiendo ese error. ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Si no, vamos cerrando. Les recuerdo que nos vemos el día de mañana. Vale, nos vemos el día de mañana, igualmente como hoy, de 2 a 4 de la tarde, en una sección de clase. ¿Ok? Mañana deberíamos estar viendo nuestra unidad 2. La unidad 2 es, la hemos denominado sistema petrolero. ¿Ok? Ahí vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a entender lo que es un sistema petrolero, cuáles son los elementos, los procesos involucrados en el sistema petrolero, qué son cada uno de ellos, cómo los describimos. Dayana dice, profe, yo me confundí y no entendí bien lo que nos decía de los precios cuando tienen 2 y 45 grados. Vale, perfecto, Dayana. Lo que quise decir en ese momento es que los crudos que tienen 2 grados son crudos que ya sabemos que son crudos extrapesados, pesados. Y los crudos que tienen 45 grados son crudos ligeros a condensados. ¿Okay? Los ligeros condensados tienen mayor fluidez. Los pesados, extrapesados tienen menor fluidez. Es decir, a mayor gravedad API, mayor fluidez. A mayor gravedad API, más caro es el crudo. ¿Sí? A menor gravedad API, menor precio pagan por el crudo. ¿Qué le conviene a un país? Encontrar más un crudo con mayor gravedad API. ¿Vale? Ese es el pensamiento, eso es lo que quiero que ustedes capten. Si encontramos yacimiento de hidrocarburos, que los hidrocarburos tengan mayor gravedad API, mucho mejor para el país porque nos van a pagar más por ese crudo. Si encontramos crudo con menos gravedad API, bueno, no es tan bueno económicamente, ¿vale? Pues, se puede vender, pero los precios que vamos a obtener por él va a ser menor. No sé si con esta aclaratoria está más, te confundo más, Dayana, o queda un poco más claro. Vale, nos dice que sí. O sea, ¿qué quisiéramos descubrir entonces, Dayana? ¿45 grados happy o 2 grados happy? ¿Qué quisiéramos descubrir? 45, correcto. 45 grados happy es prácticamente como si estuviésemos sacando gasolina del subsuelo. Es decir, prácticamente podemos vendérsela a un cliente y decirle, ponla en tu tanque de gasolina y ya. No necesitas refinación. Nosotros mismos no necesitamos refinación. Entonces la vendemos más caro. ¿Ok? Cuando tenemos un crudo de 2 grados happy, de 6 grados happy, inclusive el transporte de ese crudo, el transporte, ya comiencen a pensar en eso. Imagínense un crudo que se produce aquí en el oriente y que tenemos que ponerlo en Esmeralda para poderlo vender, ¿vale? Que tenemos que meterlo por el oleoducto. Un crudo de 4 grados happy, de 6 grados happy, ¿cómo hacemos para meterlo por un oleoducto, hacerlo que suba a la cordillera real y llevarlo al otro lado? ¿Vale? Necesita una serie de tratamientos, una serie de aditivos para mejorar un poco su fluidez y todo eso es dinero. ¿Vale? Y además cuando lo pones del otro lado la gente no lo va a querer comprar al precio que nos ha costado producirlo inclusive. Un crudo que encuentres de 45 grados happy, lo vas a meter en un oleoducto prácticamente y no vas a necesitar adicionarle nada porque va a ser transportado, digamos, de manera más eficiente, más rápida que un crudo extrapesado, ¿vale? Por eso es que existen prácticamente 2 oleoductos. Acuérdense que existen 2 oleoductos que transportan un crudo pesado y otro tipo de crudo, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto hoy o acerca de la materia en general? Si nadie tiene duda, yo voy a ir
primero voy a dejar de compartir la pantalla y mientras voy cerrando, ustedes van pensando alguna duda que tengan por allí. Y si no, me voy despidiendo de ustedes. Voy a la grabación y recuerden entonces que nos vemos el día de mañana en una sesión teórica como la del día de hoy, con otra unidad nueva. La del día de mañana la evaluaremos el día viernes con una prueba corta y el día jueves haremos una sesión de tutoría. ¿Okay? Esa sección que yo estaré allí, si ustedes necesitan, los recibiré para aclarar sus dudas. Si no, simplemente no tienen necesidad de conectarse. El día viernes nos quedará entonces para la sesión de práctica y ese mismo día les explicaré un poco más acerca del proyecto de investigación. Y ese mismo día ustedes tendrán en línea su prueba corta para que la hagan entre las 8 y las 6 de la 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Bueno, entonces ahora sí, me despido, chicos. Gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Chaito, gracias, chao.